Oli Cabralex. Vamos a continuar con nuestro video. En este caso, el último video vinculado a la introducción a Docker. Para ya el próximo video continuar trabajando con lo que es desarrollo web y trabajar directamente con Laravel. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Principalmente porque queremos desplegar aplicaciones Laravel con Docker. Esa es la idea. Bien, nosotros habíamos desplegado la aplicación dentro de nuestra página acá con un contenedor Docker. Sin embargo, el tema es que necesitamos agregar una conexión a una base de datos y la base de datos obviamente no existe, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero tengo que crearme obviamente un contenedor que esté basado en una imagen de MySQL para trabajar con una base de datos MySQL. Y bueno, primero voy a cerrar esto, ya no estoy usándolo, así que lo destruí. Voy a eliminar este contenedor, ya no lo necesito. Obviamente aquí lo estoy eliminando dentro de la extensión de Docker, así que voy a eliminar aquí. Lo que sí necesito es la imagen, porque esa imagen está efectivamente como yo la necesito, como debería estar funcionando. Y bueno, ahora vamos a crearnos vamos a basarnos en una imagen de MySQL. Si me voy al Docker Hub, yo creo que aquí tengo la página del Docker Hub. Voy a MySQL. Fíjense que aquí me explican cómo poder levantar un contenedor basado en la imagen de MySQL. En este caso tengo todas estas versiones, la versión 8, la versión 5.7 y la versión 5.6. Yo me basaré en la versión 8. Y me dice que para poder levantar una imagen podría hacerlo así con este comando. O podría, en su efecto, generar un Docker Compose, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora, ¿ya? Hay algunas opciones importantes de la imagen de MySQL. La primera es el root password. Podemos definir el password de root de manera automática a la hora de levantar el contenedor. Podemos definir la base de datos de manera automática a la hora de levantar el contenedor. El usuario, y en ese caso lo que hace es crearme una base de datos a partir de ese usuario. El nombre de la base de datos también. Y también algo importante, se le puede definir un init script, un archivo inicial que se ejecute a la hora de levantar el contenedor para crear las tablas y todo lo que sea necesario. Y eso se hace mediante la ruta que está dentro del contenedor, que es el docker entry point initdb.d. Entonces, si nosotros creamos un volumen para vincular esa ruta, podemos hacer de que se creen las tablas solas, que es lo que vamos a hacer, ¿ya? Aparte, me dice que si yo quiero mantener los datos de la imagen de MySQL, necesito generar un volumen que esté vinculado a var_lib MySQL. Eso es para que cuando se destruya el contenedor o cuando se vuelva a recrear el contenedor, los datos se mantengan entre ejecuciones, ¿ya? Entonces, vamos directo al grano. Yo tengo mi Dockerfile, que es el que se encarga de levantar Apache. Entonces, lo que voy a hacer ahora es crearme un Docker Compose. Un Docker Compose es un orquestador, ¿ya? ¿A qué significa un orquestador? Quiere decir que es aquel que puede vincular, igual como si fuera un director de orquesta, los distintos contenedores que yo pueda levantar. Entonces, en este caso va a vincular un contenedor Apache, que es el que estoy creando con este Dockerfile, con un contenedor MySQL. Bien, entonces voy a crearme un archivo que se va a llamar dockercompose.iml. Es importante que tenga ese nombre, ¿ya? Y fíjense que me toma el color de la ballenita ahí. Y bueno, ese archivo tiene una estructura que se puede buscar en internet, pero yo se las voy a ir explicando obviamente paso a paso, como es de costumbre. Primero va la versión del archivo. La versión tiene que ser en este caso la última, que es la 3.9. Obviamente esto puede ir variando. También puede pasarte una versión 3.2, 3.3. ¿En qué depende la versión? Depende principalmente de qué cosas puedes hacer dentro del archivo, ¿ya? Después viene un apartado de servicios, en el cual se despliegan uno a uno los contenedores que tú quieres crear. En este caso yo quiero crear un contenedor de una base de datos, por eso le pongo db, y fíjense que cada vez que aprieto un enter va apareciendo un tabular, eso es importante. Y acá se pone la configuración de los elementos, como si estuviera trabajando directamente con el Docker Run. O sea, todo lo que yo pongo aquí es algo que yo podría eventualmente ejecutar con un Docker Run. Voy a poner container name, que es el nombre del contenedor. Le voy a poner db inafetería. ¿Por qué? Porque este proyecto se llamaba inafetería. Depende obviamente el nombre del proyecto aquí. Lo pueden ir cambiando dependiendo de lo que estén haciendo. Me voy a basar en una imagen MySQL 2.8.0. Esto es el nombre que está dentro del Docker Hub. Es la imagen, 2 puntos, y la versión, en este caso 8.0.
voy a poner los puertos que en este caso se van a vincular con mi host. Y en este caso yo digo de que el puerto 3306 de mi computador va a ser equivalente al 3306 del contenedor de Docker, ¿ya? No es necesario que sea el 3306, podría aquí ser el 2222 que sea equivalente al 3306. Solamente para mantener un estándar entre los puertos estoy poniendo el mismo, pero no necesariamente es obligatorio. Lo importante es que como es MySQL, el del contenedor tiene que ser 3306. Después creo un volumen. Y aquí voy a agregar algunos volúmenes interesantes. El primero es decir que quiero mantener los datos entre ejecuciones. Al eliminar el contenedor que mantiene los datos, por ende voy a decir de que dentro de mi directorio actual, el directorio de vdata, que no existe pero va a ser creado por Docker, va a ser equivalente al var lib MySQL. ¿De dónde saqué esto? Lo saqué de la página del Docker Hub, donde me está diciendo de que si yo quiero mantener el contenido de mi contenedor, basta con que haga esta vinculación del volumen desde mi propio directorio hasta el var lib MySQL. Luego necesito vincular un archivo de inicio de script. De hecho, acá dentro de los recursos del video, yo le estoy agregando este proyecto. Y fíjense que en el proyecto tengo una carpeta que se llama inicio bd, que tiene un archivo de script que lo que hace es usar la base de datos y generar la creación de las tablas y todo el tema, ¿ya? Y bueno, y algunos productos y cosas así, ¿ya? Entonces en ese caso, como yo quiero que esto se ejecute al inicio de la ejecución de la imagen, según el ejemplo dice que para poder iniciar una instancia hay que obviamente generar un volumen con ese que está aquí. Entonces yo voy a hacer un volumen desde el inicio-bd, que es el nombre de mi carpeta en mi directorio actual, por eso // hacia el docker entry point initdb.d, que es el nombre de lo que estaba descrito dentro del Docker Hub. Una vez hecho eso, voy a agregar algunas opciones necesarias para el contenedor. Una muy importante es decirle de que siempre se reinicie. Eso quiere decir de que si por algún motivo el contenedor explota o muere, se puede reiniciar automáticamente, ¿ya? Para mantener obviamente en ejecución el entorno. Y luego le voy a agregar algunas variables de entorno. Le voy a agregar el MySQL root password. Esto obviamente lo vi en la página del Docker Hub, como les mostré. Por defecto será un 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que este es un entorno de desarrollo, aunque no es una muy buena password por un entorno de producción, pero basta con que sea ese. Una base de datos que va a ser la inafetería-db. Obviamente aquí pueden poner el nombre que quieran y va a depender del proyecto que estén trabajando. El user le pondré inafetería, de que es el proyecto que estoy trabajando, y una password para ese usuario. Y va a ser inafetería 1, 2, 3, 4. Reitero que estas passwords no son buenas para un entorno de producción, ¿ya? Por último, voy a decir de que la red, esto lo que va a hacer es crear una red virtual, como la que podría ser un VirtualBox. La red de este contenedor va a ser la net inafetería, ¿ya? Esto permite de que si hay varios contenedores creados con otros Docker Compose, no se comparta la red, ¿ya? Luego voy a crear el servicio web, que es mi segundo contenedor. Se va a llamar, fíjense que estoy al nivel de acá, eso es importante. A este nivel se definen los servicios, ¿ven? Entonces este es un servicio con su contenedor, este es otro servicio con su contenedor. Entonces voy a generar un container name que va a ser web inafetería, ¿ya? Voy a poner que depende este contenedor de que se haya levantado el contenedor, el servicio que se llama db. Entonces como este se llama db, este contenedor se llama db ahí. Entonces como esto se llama db, va a depender de ese para poder levantarse, ¿ya? Eso quiere decir que le digo al Docker Compose que va a tener que levantar este primero para poder levantar el de abajo. Luego digo de que quiero compartir los puertos. Entonces yo aquí no puedo compartir el 80 con el 80 porque el 80 es un puerto reservado. Entonces necesito permisos de administrador para poder ejecutarlo. Pero sí puedo compartir, por ejemplo, como le hice en el anterior, el 8082 de mi computador con el 80. Y cuando hagan una petición a localhost 8082, es como si estuvieran haciendo la petición al 80 del contenedor. Bien. Luego el volumen
recuerden que este contenedor este Dockerfile está exponiendo un volumen que es el var whtml. Entonces aquí pondré un volumen que va a ir desde el punto slash, o sea, desde mi directorio actual. Toda esta carpeta quiero que exponga. La va a exponer en el var whtml. Ahora, en este caso es diferente porque este contenedor se va a basar en una imagen construida a partir de ese Dockerfile. Entonces yo voy a decir de que se va a llamar una imagen. Le pondré un nombre a la imagen. Le pondré inafetería. Pongámosle guión PHP 8, ya que este es un PHP 8. Y diré que para poder generar esta imagen tiene que construir a partir del Dockerfile que se encuentra en este directorio. Entonces diré que el contexto es mi directorio actual. Y diré que el Dockerfile es el que se llama Dockerfile. Está aquí. ¿Ven? Después le diré que comparte la network con inafetería. Entonces aquí tendría que ser la misma network. Esto es importante porque si no los contenedores no van a poder comunicarse entre sí. Estas dos tienen que ser iguales. Y finalmente, como están utilizando esta network, tengo que decirle al Docker Compose que cree esa network. Y eso se hace al principio del fichero poniendo el apartado networks y poniéndole que quiero que genere la net inafetería. ¿Ya? Es importante que se respete los dos puntos que están acá. Si no pongo eso, fíjense que se ve diferente. Ese guión con ese espacio es importante y la separación de acá es súper importante porque si no, esto no va a poder desplegar la solución, ¿ya? De hecho, te va a dar error inmediatamente si cometiste algún problema de sintaxis dentro del Docker Compose. Voy a ejecutar este comando. ¿Cómo se hace? Bueno, principalmente se hacen dos comandos para poder desplegar con Docker Compose. El primero es hacer que construya la imagen. En este caso tiene que hacer un build de esta imagen. Por ende tú dices Docker Compose build. Y como te encuentras dentro del directorio que tiene el Docker Compose ML, basta con que hagas el build y eso va a generar la imagen. Fíjate que DB dice que usa una imagen interna, así que la va a construir. Acá obviamente yo ya había construido la imagen en el ejercicio anterior, así que no le costó nada poder generar este contenido. Si no estuviera esa imagen en caché, obviamente demoraría un poquito más, pero lo generó. Y luego para poder desplegar los contenedores hay que hacer un Docker Compose app-d. El D, como les comenté en el video anterior, es para poder enviar a modo background, ¿ya? Para que no quede tomado el terminal. Entonces si yo ejecuto, va a crear la red. Fíjense que ahí está creando la red de inafetería, la que yo le pedí. Está descargando la imagen de MySQL 8. Esa imagen no la tenía dentro del caché, así que fíjense que está haciendo la descarga. Hace la descarga completa. Y una vez hecho eso, crea el contenedor de la base de datos. Fíjense que ahí acaba de crear mi directorio de bdata, que es el que yo le solicité. Y está creando la web de inafetería que obviamente corresponde al contenedor que está acá, ¿ya? Si yo me voy ahora a la página localhost 8082, voy a ver de que se acaba de crear el sitio como estaba antes. Sin embargo, no está funcionando esta parte todavía. Y usted dirá, ¿y por qué? Bueno, porque si ustedes se acuerdan, cuando les mostré al inicio este video, donde hicimos en el video anterior, mostramos la parte de cómo está construido. En la parte de la base de datos está conectándose a localhost, pero ahora no se puede conectar a localhost porque está dentro, este localhost, cuando se hace referencia, está haciendo referencia al contenedor web. Yo tengo que a cambio conectarme desde el contenedor web al contenedor de la base de datos. ¿Y cómo se llama el contenedor de base de datos? Se llama db-inafetería. Entonces este db-inafetería debería ser el nombre del host acá. La clave de root en el caso del db inafetería es 123456. Entonces tiene que ser ese, 123456. Y el nombre de la base de datos, bueno, depende. En este caso es inafetería-db. Así que tomo la misma que se acaba de crear ahí, ¿ya? Una vez hecho eso, recargo, ¿ya? Y ahora sí aparecen los productos. Esto se está conectando a una base de datos. Entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? Que yo, por ejemplo, puedo crear un Git con todas estas operaciones que están acá. Puedo crear un Git. Y al crear un Git, obviamente va a estar dentro del Git la configuración del Dockerfile y la configuración del Docker Compose. Y al tener esa configuración ahí, bastaría con pasarle el Git a una persona y puede desplegar la infraestructura sin necesidad de instalar ningún servicio. Bien, esas son las cosas interesantes que tiene Docker para ofrecer, ¿ya? A modo de resumen,
respecto a lo que hemos visto en estos videos de Docker, antes de obviamente en el próximo video comenzar a trabajar con Laravel, ¿ya? Comentarle algunas cosas interesantes de las que estábamos conversando, ¿ya? Y algunas ventajas de lo que tiene Docker para ofrecernos. Primero, la infraestructura del proyecto es totalmente automatizada, como la acabamos de ver. Puedo tomar yo la infraestructura completa y pasársela a un tercero y puede levantar mi proyecto sin ningún inconveniente. Los desarrolladores no dependemos de la instalación de un servidor para el despliegue. Muchas veces uno tenía que depender del sysadmin o del administrador de sistemas para que hiciera la instalación del servidor. No es necesario. Nosotros podemos levantar nuestros propios servidores con JSAR. Evita los problemas de transición entre un entorno de desarrollo y producción, obviamente, porque si nosotros tenemos un servidor de desarrollo, no necesitamos crear una instalación nueva para el servidor de producción. Basta con ejecutar el Docker Compose dentro del servidor de producción. Y la configuración de la infraestructura puede ser controlada por ejemplo, un control de versiones como Git. Bien, eso, espero que le haya gustado este video. En el próximo video veremos cómo generar nuestra imagen de Laravel con Docker y comenzaremos a ver cómo se instala Laravel, que es Composer, y cómo se puede levantar un proyecto de Laravel desde cero. Bien, eso cabrales, y nos vemos en el siguiente video.